En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta de San Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 4. Al acercarse a él la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo cura brochero, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos ahora esta tercera plática sobre la Eucaristía. Y hasta ahora hemos como rondado alrededor de la Eucaristía. Y ayer hablábamos del lugar sagrado de donde celebrar y dábamos algunas características y lugares que hacen al templo, que hacen al modo de llegar a él, nuestro modo de prepararnos, nuestro modo de vestirnos, nuestro modo de preparar el corazón, lo que significa las gradas que nos separan de la calle y nos introducen ya en el espacio sagrado, cruzando el umbral del templo. Y ahora, ya considerando esto, ya hemos cruzado el umbral, ya hemos dejado las categorías del mundo para asumir las categorías nuevas a partir de las realidades temporales. Y entonces hoy vamos a tomar un poquito, y ustedes ven aquí que están los ornamentos que visten al que preside la celebración, al que hace las veces de Cristo en la celebración. Es una celebración de toda la iglesia, ¿no? Lo hemos dicho ya, pero preside Cristo. Sin el sacerdote ordenado no hay Eucaristía. Cristo le confía el sacramento de la Eucaristía a la iglesia, pero particularmente al ministro ordenado, que es, en ese caso eran los obispos, los apóstoles. Los obispos son sucesores de los apóstoles y los sacerdotes colaboradores de los obispos. Pero antes de explicar un poquito los ornamentos y los colores, su significado, vamos a dar una breve consideración respecto a cómo celebrar. Decir algo de los signos y de los símbolos. Y en esto vamos a tomar del Catecismo, del número 1145 al 1162. No lo vamos a dar entero porque algunos de estos temas los vamos a retomar, pero dentro de esos números, 1145 a 1162, si tienen allí el Catecismo, lo pueden abrir, lo pueden buscar.
una de las cosas que debemos también tener muy claro es que nosotros, ya lo hemos dicho, no somos ángeles y que nosotros para celebrar nuestro culto necesitamos de los signos sensibles. ¿Mm? Nosotros necesitamos de la creación, porque también la creación alcanza en nuestro culto su más alta medida. Podríamos decir así, ¿no? El trigo, o sea, el fruto de la tierra y el fruto del trabajo del hombre, no alcanza altura más grande que en la Eucaristía. ¿Sí? El grano del trigo o el fruto de la vid, frutos de la tierra, alcanzan en el altar la medida de la creación. La creación está destinada también a la alabanza de Dios a través del hombre que lo recoge y lo trabaja, del hombre que lo ofrece y lo pone en manos de Cristo, en quien la ofrenda se consagra, ¿no? Esa imagen nos ayuda a comprender el valor de la creación y de los signos y símbolos que la creación nos da, para que nosotros, usando estos signos, lo hace la Iglesia, podamos celebrar. Entonces, el uso de los signos sensibles y de los símbolos tiene que ver con la pedagogía de Dios. Escuchábamos en el Evangelio de la Cuaresma, en este cuarto domingo, cómo Dios, para curar al ciego, hace barro, hace un signo. Le pone barro, le dice, ve a lavarte. ¿Necesitaba Dios ponerle el barro para curarle la ceguera? No, eso tiene una significación y lo explicábamos en el Evangelio del domingo, ¿no? Entonces, los hombres también nos movemos con signos y símbolos porque es un modo de comunicarnos, ¿sí? Entonces, Dios también, para poder permitirnos de alguna manera reconocerlo, Él también usa signos a nuestro favor. El destello de la luz, la belleza del firmamento, la nobleza de las montañas, la delicadeza de una flor. ¿Sí? ¿Qué hay detrás? Si uno de pronto ve una obra de arte y dice detrás hubo un artista, entonces eso es un símbolo. O sea, detrás de eso hay algo más. O sea, la realidad dice que hay algo más. Es un signo de que allí alguien ha puesto su mano, alguien ha plasmado una realidad. Así es Dios. Dios habla al hombre a través de la creación visible. Pero también la creación visible le ha servido al Señor para que su gracia actuara también a nuestro favor. Por ejemplo, el verbo eterno, para redimirnos asume la realidad de la carne. Cristo, para tener que ofrecer en el altar de la cruz, asume la humanidad. Dios podría habernos perdonado sin necesidad de encarnarse. La encarnación no tiene una necesidad por el lado de Dios. Lo tiene en cuanto a nosotros. Fue lo más conveniente para nosotros. Dios no lo necesitaba. Pero Dios asume la creación para redimirnos. Por eso, a partir de que el verbo de Dios se hace carne, y allí podemos nosotros ver todo el Antiguo Testamento. Acá estamos salteando una gran parte, porque no estamos yendo a los detalles, pero vemos en el Antiguo Testamento que aparecen muchos signos en el culto judío, en lo que hacía Abraham. También un día Dios le pide el signo de sacrificar a su hijo, ¿no? Signos en el Antiguo Testamento, el paso del Mar Rojo, todos los acontecimientos con los cuales Dios fue diciéndole a su pueblo que estaba cerca. Dios fue acostumbrándole al hombre a tenerlo a Dios cerca, actuando a su favor a través de los signos de la creación. Pero llegada la plenitud de los tiempos, Dios no necesitaba encarnarse, quiso encarnarse, y a partir de aquel momento va a asumir la realidad de la mediación para redimirnos. ¿La mediación de qué? De la criatura. Para redimirnos, el Verbo se hizo carne en el vientre de María y antes le pide la solicitud a la Virgen. Para regalarnos la Eucaristía, elige el pan y el vino. Para regalarnos el bautismo, el agua derramada. El Espíritu Santo, la unción del crisma. Y así, ¿no? Sin entrar en detalle en todo lo que entra en un sacramento, materia y forma, ¿no? Pero esto tenerlo en cuenta. Dios, la pedagogía que usa a nuestro favor es la de los signos y los símbolos, de las criaturas, ¿no? Entonces, ustedes tienen aquí muchos textos bíblicos que también, como les decía ayer, yo les animo a que los busquen a los textos bíblicos
Porque van a encontrar esto, que simplemente hay signos, están los símbolos de la creación, pero Dios asume signos con los cuales de modo particular Él va a empezar a hablarnos. Un signo, por ejemplo, en la antigua alianza, el Cordero, va a ser signo de Cristo. El pueblo que pasa por el Mar Rojo, signo del bautismo. ¿Sí? Y así. Entonces, los signos asumidos por Cristo, Él mismo los va a encarnar en su propia vida, ¿no? Lo que decíamos recién, Él será el nuevo Cordero. ¿Sí? Pero les dará un nuevo sentido. Bueno, todo esto es lo que debemos nosotros comprender al hablar de los signos en la liturgia. Si no, no vamos a entender por qué vestirse de una manera distinta, por qué el ministro está vestido así, o por qué el canto, por qué la procesión, por qué todos los gestos en la liturgia. ¿Por qué? Porque no son meros gestos convencionales que nos pusimos de acuerdo. Bueno, pongámonos de acuerdo que esto sirve, sino que de alguna manera detrás de esos signos está la realidad significada. Esos signos nos ayudan a poder leer la realidad espiritual, porque nosotros no somos ángeles. Para conocer las realidades espirituales necesitamos ese modo de conocer. No tenemos un conocimiento intuitivo como los ángeles, sino un discursivo, un conocimiento discursivo. A partir del signo conocemos una realidad más allá. ¿Sí? Dios se nos comunica por la realidad creada. Entonces, la liturgia tiene esto, tiene palabras y acciones. ¿Sí? Dios habla y actúa. Vamos en la liturgia nosotros a escuchar, pero también vamos a ver. También habla el silencio en la liturgia. ¿Por qué los silencios deben ser respetados en la liturgia? Porque por sí mismos también son un signo. ¿Por qué? Porque en el silencio resuena la palabra. Entonces, palabras y acciones. Se hace, se camina, se juntan las manos, se arrodilla, se pone de pie, se sienta, el sacerdote va para aquí, para allá, extiende sus manos. Palabras y acciones. Pero en la historia Dios se ha revelado así. Y Dios se sigue revelando por palabras y acciones. El canto y la música. Lo mismo ustedes esto lo tienen aquí en el catecismo. La música. El canto y la música para la liturgia debe expresar el espíritu de la liturgia. Por eso debe ser compuesta para tal cosa. No ha de usarse la música que nos gusta, sino la música que corresponde al espíritu de la liturgia. ¿Por qué? Porque si es un signo, debe expresar bien la realidad. El canto y la música en la liturgia debe elevar las almas, más que la movilización de los sentidos. Pero para poder llegar a elevar el alma, debe tocar los sentidos, porque al alma no llegan las cosas sino por los sentidos. Pero de tal manera que los sentidos no obstruyan el camino hacia el alma. Lo que debe elevarse hacia Dios es todo el hombre. El hombre debe elevarse a Dios. Y para eso debe tocar también el alma, ¿sí? El espíritu, lo más profundo. Si la música solo queda en el movimiento o en la solicitud de los sentidos, hace que eso mismo se convierta en un obstáculo. Por eso la música para la liturgia debe ser creada para la liturgia y debe servir al espíritu de cada momento de lo que se está celebrando. No es cualquier modo de canto, ni es cualquier modo de música. Ya vamos a ver después cuando algunos criterios tomaremos para explicar. No lo vamos a explicar ahora, sino que yo esto lo uso dentro de el tema de signos y símbolos en general. O sea, nosotros necesitamos palabras, silencios, música, canto, movilidad, acciones, porque no somos ángeles, somos criaturas. Entonces, esto también hace al simbolismo, ¿no? A los signos. Y por último, las imágenes, ¿sí? Que es tan detractado por los evangélicos o por quienes no nos entienden en esto, que nos acusan de adorar imágenes y eso o de hacer imágenes cuando Dios las ha prohibido. Sabemos nosotros, y eso es muy claro, es muy sencillo de explicarlo, que Dios tomó una imagen cuando se hizo hombre. Por lo tanto, Él mismo santificó la forma humana, digamos, la canoniza, en el sentido no es que todos somos santos por tener una imagen humana, sino en el sentido de que Cristo asume una forma. Si Él mismo se estampó una imagen, Él asumió una imagen y esa imagen es la que
conoció a la Santísima Virgen. Una imagen visual, pero hay imágenes auditivas, porque hablamos y al hablar tenemos una imagen auditiva, escuchamos, olemos y también tenemos incorporada una imagen. Yo identifico a cosas por el olor, por el gusto y así. Pero en cuanto a las imágenes sagradas, hablamos de las que nosotros, por ejemplo el cura Brochero, imágenes que nosotros elaboramos, que nos recuerdan una realidad que es espiritual, pero que a mi condición humana le hace falta o necesita poderlo ver de esta manera. Yo miro esta imagen a quien recuerdo al cura Brochero. Veo esta imagen y recuerdo a la Santísima Virgen. Veo esta imagen y recuerdo a Cristo. Pero no es que yo digo Cristo está en la cruz aquí, Cristo está en esta imagen y la Virgen o el cura Brochero. La realidad de ellos ya trasciende esta materia. Pero esta materia es para mí una veta, ¿no? Una fisura por donde yo puedo llegar a ver la realidad que está más allá. Yo no fui contemporáneo al cura Brochero, pero hoy soy contemporáneo al cura Brochero, porque su alma no ha muerto. Su cuerpo descansa en la tumba. Allí están los restos en Villa Cura Brochero. Pero su alma, somos contemporáneos. ¿Por qué? Porque por la Pascua de Cristo somos contemporáneos con quienes ya han muerto, porque sus almas están en Dios, esperando resurrección final, la de su cuerpo, para el juicio final. Pero esto, lo de las imágenes sagradas, para nosotros también es muy importante. Por eso, hasta el modo de usar las imágenes debe ser lo más bello posible, lo más adecuadamente posible preparado para el culto divino. También tienen algunas condiciones para poderse usar en la liturgia. Entonces, ¿pero por qué todo esto? Terminemos con esta imagen. La creación tiene una melodía y nosotros tenemos la letra, digámoslo así. Hay una melodía, pero en la que nadie canta. El hombre es el que le puede poner la palabra a esa melodía. Todo está hecho en un orden. Cuando el hombre peca, estropea la melodía porque pone una palabra que no debía poner. Pero cuando el hombre vive correspondiendo a su vocación, cuando alaba a Dios en verdad, la melodía tiene letra. ¿Por qué? Porque las criaturas en sí mismas, la belleza de una imagen, la armonía de las flores en el templo, lo que puede ser todo lo más espléndidamente posible preparado en cuanto a lo exterior, si el hombre no alaba a Dios, todo eso es una melodía vacía. En cambio, nosotros tenemos que escribir la letra, nosotros tenemos que poner la letra para que tenga sentido todo esto. Y aquí es donde va a estar el tema de hoy, así como es el tema de participación. Este concepto es bueno que lo aprendamos, porque nosotros ahora nos disponemos a participar de la Santa Misa, del santo sacrificio de la misa. El concepto de participación es bueno entenderlo, ¿sí? Y desde el comienzo, y por eso lo damos ahora. El sacerdote se va a revestir con ornamentos especiales, el espacio sagrado está preparado, según el tiempo litúrgico que sea. Ahora estamos en tiempo cuaresmal, cubren los manteles morados, no hay flores, los cantos son apropiados para esto, ¿sí? Todo se dispone. Pero participar, el concepto de participación en la misa fructuosa, activa, interior fructuosa y activa de la liturgia, no tiene que ver principalmente con lo que yo voy a hacer, ¿sí? Para participar de una misa yo no tengo que estar haciendo algo, pero para participar en verdad tengo que hacer todo lo que hago uniendo mi intención, mi corazón a la ofrenda que se está entregando. O sea, participar de la Santa Misa, la participación es yo unir mi sacrificio interior con el sacrificio de Cristo. Yo participo de la ofrenda, participo del sacrificio. Puedo yo llegar al lugar de la celebración, cantar, hacer silencio, estar unido a todas las oraciones, acercarme a comulgar y luego partir. Y no es que para participar tengo que hacer una lectura, tengo que hacer la ofrenda, tengo que hacer la colecta, tengo que leer el guión. No. Esos son modos de servicio
para que la participación de todos sea la mejor. Y en esto yo les quiero leer un pasaje del libro del Apocalipsis que tiene que ver con uno de los signos que aparecen en la celebración, que es el mantel blanco. Tal vez me adelanto un poquito porque esto no es al comienzo, pero porque quiero que quede claro el concepto de participación. Vamos a hablar de el altar y de qué está cubierto el altar. Ustedes piensen en el templo, en su parroquia, el altar de piedra cubierto con un mantel. Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Vino otro ángel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran cantidad de perfumes para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo de los perfumes junto con las oraciones de los santos subió desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Lo leo de nuevo. Vino otro ángel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran cantidad de perfumes para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo de los perfumes, junto con las oraciones de los santos, subió desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos dos versículos a mí me parecen que sirven como para explicar lo de la participación a partir de ver el altar que está frente al trono. En el libro del Apocalipsis, el altar de oro representa a Cristo. Cristo es el altar de oro, ¿sí? Es la roca, ¿sí? Es el altar del sacrificio. Es la piedra donde Cristo, sobre la que el Padre ordena todo el edificio, ¿sí?, de la iglesia. Cristo es la piedra angular. Pero ese altar de oro está frente al trono de Dios, ¿sí?, que es el Padre. Y aquí aparecen los ángeles que dice una gran cantidad de, el incienso de oro, y recibió una gran cantidad de perfumes para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. El mantel que cubre el altar representa esto. Es la santidad de todos los fieles, la oración de todos los fieles, que se hacen uno con el altar. Aquí aparece el altar de oro, que es Cristo. ¿Y qué es lo que se eleva en ese sacrificio? El humo, dice, y el humo de los perfumes junto con las oraciones de los santos subió desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Nosotros no tenemos acceso al Padre sino por Cristo, que ahí está. Entonces, para nosotros, participar de la Eucaristía es llevar al altar nuestra ofrenda, que está significado ya en ese mantel blanco con el que se cubre el altar. Nosotros estamos también invitados a ofrecernos allí. Entonces, participar. Cuando uno entra al templo y ve el altar blanco arriba, aparecen a veces estos colores propios del tiempo abajo, pero arriba el altar, el mantel es blanco. ¿Qué me debe a mí hacer acuerdo? De que yo tengo que participar de lo que se ofrece en este altar. Entonces, el concepto de participación tiene que ver con mi comunión con el sacrificio que se ofrece. Por eso, ¿cómo voy a llegar tarde a la Eucaristía? ¿Cómo voy a llegar como apresurados, pudiendo haberlo previsto? ¿Cómo no llegar unos minutos antes y disponer mi corazón y pensar en estas cosas? Entonces, esto sirva para introducción de este tema y aprender este concepto, el de participación. ¿Qué es participar en la Eucaristía? Unirme a la ofrenda, unirme al sacrificio. Todo lo que digamos, todo lo que describamos ahora tiene que ver con esto. De que por los ojos, por el oído, por el olfato, por el gusto, por el tacto, todo sea solicitado hacia el altar. Vamos a ver cómo todo se orienta hacia el altar. Lo que se ve, lo que se oye,
lo que se huele, lo que se gusta, lo que se toca. Todo está enfocado hacia allí. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios desciende y ahí es donde nosotros ascendemos. Ese es la bisagra, digamos, ¿no? El lugar del salto hacia el cielo y el lugar en el que el cielo reposa. Así podríamos usarlo como imagen. Entonces, a partir de este concepto, que tenemos que nosotros tenerlo bien claro, no está aquí, ustedes aquí van a encontrar todo lo que hace al signo, ¿sí? Cómo celebrar, y ahí tienen los signos. Anoten las preguntas, me las hacen, me escriben debajo del video, me preguntan, pero allí tienen. Vamos a después en alguna otra plática ahondar alguna de estas cosas, no tanto porque no tenemos tanto tiempo, vamos a tomar algunas cosas, pero ahora es bueno entender esto, que nosotros, porque somos criaturas, usamos los signos, porque Dios lo usó al momento de revelarse, y al momento de redimirnos, asume la creación al hacerse hombre en el seno de María. Y a la Iglesia le ha confiado los sacramentos, que son signos sensibles y eficaces de la gracia, que Él mismo instituye, pero se los confía a la Iglesia para dar su gracia, para la santificación del mundo. Pero son signos sensibles. Dios no actúa directamente sino por el sacramento que es la Iglesia. Signo sensible, que en la historia es como en prolongación de la encarnación de Él. Entonces ahora, muy brevemente, quiero explicar lo de los ornamentos del sacerdote y los colores, ¿sí? Para poder llegar, si nos da el tiempo, hasta la procesión de entrada y el ascenso al altar. Aquí trajimos los ornamentos del sacerdote que se reviste antes de ingresar, obviamente, y ya verlo revestido hay una realidad distinta que se está indicando aquí. Ya no actuará en persona propia. Cristo lo asume. Es en persona de Cristo. ¿Sí? Así como decíamos los fieles, han de procurar venir vestidos de una manera distinta, decorosa y adecuada a la liturgia. Sobre todo nos debe vestir la gracia interiormente. Ese es el vestido. ¿Sí? Cuando miramos el mantel del altar, sobre todo hablamos del sacrificio interior, que tendrá externamente signos, el pan y el vino, las palabras de la consagración, el ministro ordenado, que es el que por el cual las ofrendas se consagran, ¿no? Pero vernos nosotros ya dispuestos, habiendo ascendido, entrado al lugar santo, habiéndonos preparado, habiendo venido nosotros vestidos de una manera adecuada, ahora vemos que el que preside, el que hace las veces de Cristo, que presidirá esta asamblea, que porque Él está, se constituye la asamblea que celebrará. Entonces, el primer ornamento es el amito. El amito es un paño, ¿sí?, que aún aparece en el orden general de misa romano, ordenamiento general de misa romano. Es un paño blanco que el sacerdote se coloca sobre sus hombros. Antiguamente se lo colocaba sobre su cabeza como un casco, luego lo volcaba sobre sus hombros, y dice el misal que cuando los ornamentos sagrados no cubren la ropa que uno tiene debajo, debe usarse el amito. Entonces cubre todo lo que puede ser hábito que uno usa para las cosas de este mundo. Y entonces cubre, esa es la función, diríamos así, principal, pero al ser usado, se coloca sobre el hombro, se cruza aquí y cubre esto, la garganta, porque tiene que ver con eso. ¿Qué significa amito? Significa cubrir, eso mismo. Cubre la garganta, ¿por qué? Porque el sacerdote consagra la voz a la alabanza, solamente a la alabanza de Dios. Eso significa. Y vamos a ir, yo les voy a ir diciendo las oraciones que el sacerdote ha de ir diciendo cuando se pone estos ornamentos, para que también comprendamos cómo la Iglesia conserva en
en estos signos, ¿sí?, su significación espiritual. Reza así el sacerdote cuando se coloca el amito. Coloca, Señor, sobre mi cabeza el casco de salvación para que pueda vencer los ataques del demonio. Conservando esta oración todavía, aquello de que cuando antiguamente el sacerdote se lo colocaba sobre la cabeza y luego se lo volcaba hacia atrás como un casco. Ahí se conserva todavía esa significación en esa oración. Luego de ponerse el hábito, viene lo que sería el hábito más largo, que sería el alba, así se llama, viene de blanco. El nombre le viene de eso, de albus, que es blanco. Es un hábito blanco, el alba, que sobre todo expresa aquella condición en la que el sacerdote y los ministros que servirán al altar, condición en la que deberán estar revestidos, que es la pureza de corazón. En el Apocalipsis, las vestiduras blancas, dice, son la de los lavados en la sangre del Cordero. ¿Sí? Así estarán revestidos los salvados. Yo podría buscar aquí, lo estoy viendo, en el capítulo 7 del Apocalipsis, aparece allí todo esto, ¿no? Los elegidos, los que están lavados y consagrados. Entonces, y el capítulo 14. Pero no nos vamos a entrar tanto en eso, porque el libro del Apocalipsis es un libro litúrgico, en cuanto que todo lo que acontece en el Apocalipsis es en un solo día, el día del Señor, el domingo. Por eso es como la gran liturgia del cielo, de la que Juan es testigo, ¿no?, de alguna manera, bajo los signos que aparecen allí. Pero el blanco aparece allí. Los salvados son los que están vestidos con vestiduras blancas porque las lavaron en la sangre del Cordero. Todo aquel que cumple un ministerio, ¿sí?, subiendo al presbiterio y sirviendo en el altar, ha de estar vestido de esta manera, ¿no? El blanco es la condición en la que debe estar revestido el que preside. Y los ministros que sirven directamente al altar. ¿Cuál es la oración que hace el sacerdote cuando se coloca el alba? Dice: purifícame, Señor, y limpia mi corazón para que, lavado con la sangre del Cordero, merezca participar en las alegrías celestiales. Purifícame, Señor, y limpia mi corazón para que, lavado con la sangre del Cordero, merezca participar en las alegrías celestiales. Todo va ayudándole al sacerdote a prepararse para entrar a celebrar. Yo les decía estos días que hay oraciones para prepararse a la misa, que sería muy lindo que al final de estas pláticas, en estos días, las podamos todos tener y empezar a usarlas. Cuando venimos a misa, tomarme el ratito antes y hacerlas. Las podremos hacer juntos, tal vez, ¿sí? Pero todo esto sirva para preparar el corazón, ¿sí? Por esto, ¿para qué? Para lo que decíamos recién, para una participación más fructuosa, ¿sí?, más activa del sacrificio, con un corazón más dispuesto. Luego, después de colocarse el amito, el alba, una función práctica es la que tiene el cíngulo, que es el cordón, ¿sí?, que ciñe la cintura del sacerdote, que era una función práctica. ¿Por qué? Porque el ornamento era un ornamento amplio, pero adquiere prontamente una significación espiritual y tiene que ver con la castidad. Ceñir la carne a la virtud. ¿Sí? La pureza de corazón es más que la castidad, pero la castidad también, ¿sí? La cintura debe ceñirse, el hombre, el que preside la Eucaristía, de una manera singular, debe ceñir su carne y someterla a la virtud. Dice la oración así, cuando se coloca el cíngulo, ¿no?
Cíñeme, Señor, con el cíngulo de la pureza y apaga en mi cuerpo el ardor de la concupiscencia, para que permanezca siempre en mí la virtud de la continencia y castidad. ¿Por qué? Porque el sacrificio que se ofrece, el ministerio que se ejerce, para todos hay una exigencia de esta pureza al participar del sacrificio, ¿no? Para participar necesito ese corazón casto, ¿no? Y aquí, particularmente, el que hace las veces de Cristo presidiendo la celebración, debe en esto aún mucho más. Y entonces lo pide cada vez que va a celebrar, al momento de colocarse el cíngulo. Luego, que está aquí, ¿qué es esto? Que es la estola, ¿sí? Que cae sobre los hombros del sacerdote. Que es signo del poder sacerdotal. Hay alguna pintura en la antigüedad donde aparece la estola en el Buen Pastor, significando la oveja que carga sobre sus hombros. Fue también una significación que en un momento tuvo, ¿sí? ¿Cuál es el poder del sacerdote? Servir a Dios y brillar por ello ante los hombres. El poder de Cristo, el de aquel que Él reveló en el lavatorio de los pies. Yo que soy el Señor les he lavado los pies. El poder que le da Dios al ministro es el poder, sí, de hacer las veces de Cristo, pero el poder de servir a Dios. Y entonces, por la celebración de los sagrados misterios, el sacerdote, o la gracia de Dios, lo hace digno de merecer la felicidad eterna por ello. Si lo cumpla ese servicio como corresponde. Entonces el sacerdote tiene el poder. El diácono va a tener la estola cruzada porque no tiene todos los poderes sacerdotales, que son sobre todo consagrar las ofrendas y absolver en el sacramento de la reconciliación. El sacerdote tiene ese poder y eso significa la estola. El poder que Dios le confiere por ser ministro ordenado a este hombre concreto. Y dice, cuando se coloca la estola, devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad que perdí por la desobediencia del primer padre, y si bien me acerco indignamente a celebrar los sagrados misterios, haz que no obstante pueda gozar de las alegrías eternas. Que al celebrar esto merezca por tu gracia las realidades eternas, ¿no? Entonces, colocado este ornamento, viene el último, que es lo que vemos aquí, la casulla. ¿Qué significa casulla? Viene de casita o pequeña casa. Es lo que cubre a todo el ministro. Cúbrelo hasta el piso, ¿no? Hasta los pies. O sea, hasta sobre los pies. ¿Qué significa la casulla? Significa la caridad que debe recubrir toda la vida. Ese es el yugo suave de Cristo. El yugo suave de Cristo es la cruz. ¿Sí? El yugo, la caridad, es la cruz. Es el yugo de Cristo el que confía. Y dice así la oración al colocarse este ornamento. Señor, que dijiste, mi yugo es suave y mi carga ligera, haz que lleve esta casulla de tal modo que alcance tu gracia. Aquí hemos descrito rápidamente estos ornamentos del ministro ordenado que preside la celebración. Y rápidamente vamos a decir algo respecto a los colores para poderlo aprovechar. También, al menos hasta esto vamos a llegar hoy, el color blanco, que es el color que yo hoy he traído. Primero, decir que ¿por qué hay colores? Porque decíamos nosotros que los colores, que las cosas creadas dicen a nuestro interior. O sea, lo exterior
dice a lo interior. Los colores también sugieren. Entonces los colores son adoptados porque ellos le permiten a la Iglesia como madre educar la sensibilidad de sus fieles y atraer el interior hacia un espíritu con el cual se quiere celebrar según la fiesta en la que se esté celebrando la Eucaristía o la fiesta, la memoria o la solemnidad. El blanco es color de luz, de pureza, de inocencia. De luz, de pureza, de inocencia, de santidad, de alegría y gloria. Todo eso. Así es como deberemos comparecer delante de Dios. Entonces es usado en las solemnidades, en las grandes solemnidades del año, como la Pascua y la Navidad, en las solemnidades de la Santísima Virgen. Cada vez que nosotros veamos el hábito blanco, recordemos esto, ¿sí? Habla de gloria, de luz, de alegría. Aquí hay un triunfo que es manifiesto en el hábito blanco. El color rojo tiene la doble significación del amor y el sacrificio. Es el color del Espíritu Santo, es el color del martirio y de la sangre. Es el color que se usa en Pentecostés y es el color que se usa en la solemnidad del martirio de los santos o de los santos mártires. Es el sacrificio del martirio, el sacrificio del amor. El verde, decimos el color de la esperanza, ¿no? Es el color que vamos a verle usar al ministro en los tiempos que van desde la Navidad hasta la Cuaresma y desde la Pascua hasta la fiesta de Cristo Rey, salteándose esas solemnidades en las que se usen otros colores, pero el verde de la esperanza indica de alguna manera la vida pública de Cristo, pero también el tiempo de la Iglesia. Es el verde quiere de alguna manera significar el árbol frondoso, que es la Iglesia que extiende sus ramas por el mundo. O sea, mientras estamos en el tiempo, la Iglesia debe extender sus ramas. Es el tiempo del peregrinar, ¿sí? Entre el cumplimiento y la consumación, entre el Cristo que vino por primera vez y el Cristo que vendrá glorioso, es el tiempo nuestro. Es el tiempo en el que la Iglesia tiene que, como árbol frondoso, extender sus ramas. Es el tiempo de la esperanza, ¿no? Y por último, el morado, que es el color del exilio, es el color de la penitencia, es el color de algo que no está cumplido, es el color del dolor, es el color de la penitencia, ¿sí? Que tiene como un atenuante en 2 domingos del año. El cuarto domingo de Cuaresma y el tercero de Adviento se usa el rosado, es un morado atenuado, dentro del tiempo penitencial que es la Cuaresma, y el Adviento es más intenso, el de la Cuaresma. Hay un domingo en el que se invita a que esa penitencia se atenúe un poco, pero es siempre en orden al color morado. Entonces los 4, este domingo en la parroquia usamos el color rosado, porque es un morado atenuado. ¿Por qué? Porque era dentro del camino de la Cuaresma como un descanso, por así diríamos nosotros, en lo que hace a la penitencia. Y para terminar, voy a decir simplemente una cosa respecto a la procesión de entrada y una disposición que se da sobre el altar. Quiero que recuerden lo que yo les decía del mantel blanco que cubre el altar, ¿sí? En el mantel estamos representados todos nosotros. No es simplemente un mantel porque es una mesa de comida. También es una mesa donde se va a preparar una comida. Pero el altar de oro está frente al trono, dice el libro del Apocalipsis. Allí son puestas todas las oraciones de los fieles y son llevadas al cielo por Cristo, ¿no? Entonces, el mantel representa a todas las oraciones de todos los fieles y toda la santidad de los fieles de la Iglesia, ¿eh? Sobre ese altar hay colocadas 2 velas.
significación muy importante al momento de hablar de la luz, porque cuando empieza la procesión en que el sacerdote que presidirá la celebración se encamina, las velas ya están encendidas y hay una cruz sobre el altar. La cruz, signo de Cristo, mirando hacia el sacerdote le mira porque celebra de cara a Cristo. Pero allí, las dos velas sobre el altar se encienden antes que entre el sacerdote. ¿Por qué? Porque todo lo que va a acontecer aquí va a acontecer en el ámbito de la luz. Dios es luz, el pecado y el demonio es tiniebla y oscuridad. El primer acto creador de Dios, Génesis 3, 1 del 3 al 5, Dios separa la luz de las tinieblas. Lo dijimos en la misa este domingo, dijimos varias cosas de esto. Pero aprovecharlo, eso que dijimos, a lo que hoy nosotros queremos decir de la luz. La obra de Dios se hace en la luz. Donde no está Dios no hay luz, hay oscuridad. La oscuridad combate a la luz. Aparece en el capítulo 1 de San Juan, versículo 4 y 5, donde dice que la luz vino al mundo y las tinieblas lo rechazaron. Él es la luz, ¿sí? Dios es luz y no hay tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. Él está vestido de gloria y honor, está envuelto de luz como de un vestido. El Salmo 102, versículos 1 y 2. Habita una luz inaccesible. Primera Timoteo 6:16. Y así Cristo es la luz, decíamos en el Apocalipsis también, allí en el capítulo 21 y 22, que como lo es el sol para el mundo, es Cristo para el cristiano. Él es la luz. Cristo es la luz de la verdad, que disipa toda la tiniebla del pecado y de la mentira. El ámbito de la oscuridad es el ámbito del demonio. Lo dice Jesús en el Apocalipsis. En Getsemaní, cuando lo aprenden a Jesús, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros podemos ver de velas, de luz en el templo, tiene que ver con esto. La gran luz es el cirio pascual, ¿sí? La luz que irrumpe en el mundo y vence a las tinieblas. Cada vez que encendemos la vela allí en el altar, como cuando la encendemos cuando rezamos en casa, es porque queremos vivir en la luz. Pero ustedes cuando vean las velas encendidas en el altar, es porque lo que se ha de hacer y es de Dios ha de hacerse en la luz, signo de la luz de Cristo. Algunos toman esta significación, que la vela ha de hacerse de cera. La cera, producto de las abejas que recogen el néctar del cáliz de las flores, toda una significación, como una cera virgen, ¿sí? Las abejas representan en su trabajo a la virginidad, a esa pureza que brota de eso que recogen de las flores, ¿sí? Entonces, ¿qué es puesto ahí arriba en el altar? Esa cera virgen que se consume solo para Dios, ¿no? Esa significación. Y esto de que los vientos procuran apagarla, pero ella, ¿qué es lo propio de la luz? Ir hacia arriba o hacia abajo. Una vela encendida, el fuego siempre va hacia arriba. La llama eso es el alma, eso es a lo que estamos invitados, ¿sí? Entonces se consume la cera virgen, el alma se consume en la presencia de Dios y se eleva como una llama. Los vientos procuran apagarla, pero ella firme, firme. Nuestra llama es frágil, la de Cristo no se apagará jamás. Y entonces el sacerdote emprende su camino. Y con esto terminamos, el sacerdote emprende su camino hacia el altar, y la procesión, ese caminar, no es solo el caminar, diríamos así, espacial o temporal, es para cubrir ese espacio de distancia y de tiempo, sino que tiene que ver con la disposición interior. Es todo el alma que va hacia el altar. Y esa debería ser la experiencia que hace el fiel, que une su corazón en el canto. Por eso la procesión de entrada va acompañada de una antífona o de un canto que va uniendo los corazones de quienes van a participar de un mismo sacrificio. Todo hemos de cantar, puestos de pie, porque somos un pueblo que peregrina. Aquí vamos ascendiendo
hacia el altar en el que nuestra ofrenda será ofrecida a Dios, ¿no? En Cristo, a Dios, en las manos del sacerdote, que ya está revestido con los ornamentos que recién decíamos. Hemos de unir en ese momento nuestros corazones a esta procesión, que son 3 procesiones en la misa, esta, la del ofertorio y la de la comunión. En esta y en la comunión hemos de estar todos de pie y unidos en el canto. Y cuando yo he de comulgar, he de permanecer en pie. ¿Por qué? Porque permanezco unido a ese pueblo que camina hacia la comunión, hacia el Dios que le salió al encuentro en su peregrinar, ¿sí? Hasta que todos comulgamos y todos después reposamos en la acción de gracias. Pero en esa entrada, ¿sí?, el sacerdote, al ir subiendo un escalón y otro, va subiendo su alma hacia Dios. Siempre la manifestación de Dios se da en la montaña. Dios invita a mirar hacia arriba. Eso significa que el sacerdote eleve 2 escalones más que sus fieles. Pero porque Él asciende y el cielo desciende. Al ascender Él, al llegar al altar, lo ves, allá vamos a ver el próximo encuentro este signo, llega al altar, pero asciende e invita a todos al unísono, en una sola voz y un solo corazón, prepararse para lo que acontecerá. Ahí yo ya debo estar en el templo. Ya no debo preguntar más desde qué momento cumplo el precepto, o cuando yo a la misa debo llegar antes de que salga el sacerdote. ¿Por qué? Porque con el canto y la procesión de entrada yo me hago uno con la asamblea que celebra. Como leíamos al comienzo, lo de San Pedro, ¿sí? Somos un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no puedo estar ausente y no debo irme antes de que el sacerdote diga, pueden ir en paz. Entonces, con esto hoy nos introducimos también un poco más en lo que hace a la Santa Misa. Ahí tenemos para estudiar cómo celebrar los signos, ¿sí? Y agendamos lo que hemos dicho de los colores, de los ornamentos, ¿sí? Algunas cosas que nos pueden ayudar para el momento de disponernos a la celebración del Santo Sacrificio. Damos gracias al Señor por haber tenido esta horita también. Vamos a confiarle los frutos y el provecho de todo esto a la Santísima Virgen, ella que fue el altar donde Cristo asumió nuestra humanidad. Allí Jesús por primera vez asume su sacerdocio. Mañana celebraremos el misterio de la Encarnación. Cristo comienza a ser sacerdote al momento en que tiende el puente entre Dios y el hombre, asumiendo la humanidad en el seno de la Santísima Virgen. Por eso María es madre del sacerdote, de Cristo sacerdote. Y ella también le provee de la víctima que Cristo tendrá para ofrecer. Su corazón humano se preparó para el sacrificio, ¿sí? Y ofrecerá su cuerpo y su sangre por nuestra redención. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo cura brochero, ruega por nosotros.